Suscríbete a SOME Año 2025, Asociación de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar número 21. La Federación, el Consejo Mexicano de Certificación, WONCA y la Confederación Iberoamericana presentan Cáncer de piel con la doctora Norma Cortés Lozano. Gracias a todos por conectarse el día de hoy. Vamos a iniciar nuestra primera sesión del 2025, agradeciendo a todos ustedes por preferir a este Colegio de Médicos Familiares y Residentes ASOME 21. El día de hoy, pues tenemos una ponencia con un tema importante para nosotros como médicos familiares. Es muy relevante que nosotros podamos enfatizar en cada una de estas sesiones académicas todo lo que podemos adquirir como herramientas y poder traspolar todo esto a nuestra atención médica para pues un mejor beneficio a nuestra atención a la salud. Tenemos con nosotros a la doctora Norma Cortés Lozano. Para conocer un poco de ella, sepan ustedes, ella tiene la licenciatura de médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en dermatología, egresada del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de Pascua, así también como cuenta con formación en maestría en administración de hospitales. Tiene un doctorado en alta dirección, así también como un diplomado en certificación de hospitales, y actualmente es coordinadora de programas médicos en la consulta externa de las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo cual agradecemos que haya aceptado participar con nuestra ponencia magistral primera del 2025. Gracias, doctora Norma Cortés Lozano, la cual le damos la más cordial bienvenida a esta primera sesión ASOME 21. Muchas gracias a todos, me da mucho gusto estar con ustedes. En realidad, además soy muy afortunada porque soy la primera, entonces, me da mucho gusto estar con ustedes. Les voy a compartir, ahorita voy a intentar compartir mi pantalla para que vean, o vamos a hablar el día de hoy de cómo diagnosticar o cómo detectar el cáncer de piel. Pues para no tardarme tanto, porque tengo un chorro de imágenes que compartirles, les comento que el cáncer de piel es el cáncer más frecuente o más común en todas las personas. Entonces, en la piel tenemos al más común y al menos letal de los tumores de los cánceres o de los tumores malignos, y también tenemos al más letal de los tumores malignos. Por lo tanto, la piel, digamos que además de estar a la vista de todos y tener esa disposición para que podamos diagnosticar los tumores solamente a simple vista, ¿no? Nos permite salvar vidas, ¿no? Entonces, si tenemos el tumor más común, podemos diagnosticar muchos casos, y tenemos al tumor más letal, podemos salvarle la vida a alguien si aprendemos a detectarlos a tiempo. El cáncer de piel como factores de riesgo tiene pues la historia familiar. Cuando alguien tiene historia en la familia de melanoma, por ejemplo, o de cáncer vasocelular, pues esto lo hace más susceptible a tener este tipo de problemas también, ¿no? Si tiene el cabello claro o rojo o la piel muy blanca, también es un factor de riesgo. Si tiene muchos lunares en la piel, como vemos en esta imagen, ¿no? Este paciente que tiene muchos lunares, bueno, esto también lo hace más susceptible, y aquí tenemos un tumor maligno. La sensibilidad a la exposición solar, entonces estas personas que se ponen muy rojas muy fácilmente con el sol, también tienen un factor de riesgo. Y por supuesto, la radiación ultravioleta, que es el principal factor de riesgo. De todos los tumores, como les comentaba, el carcinoma vasocelular es el tumor no solo de la piel, sino el tumor maligno más frecuente en el mundo. Este tumor o el carcinoma vasocelular que podemos ver aquí en la imagen se origina de la capa basal de la epidermis. Este crecimiento lento invade muy localmente, no destruye tan rápido, pero sí
afecta las estructuras que están ahí muy cerca, pero afortunadamente tiene un bajo potencial metastásico. Por eso es que nadie o muy pocas personas se mueren de esto. Y como crece lento, pues tenemos muchas posibilidades de detectarlo y tratarlo. El potencial metastásico de este tumor es de 0.03%, entonces en realidad la posibilidad de tener metástasis es baja y las personas que mueren por este tipo de tumores es porque se ulcera o destruye alguna zona, se infecta y entonces terminan por morir por el proceso séptico más que por el mismo tumor. Los factores de riesgo para presentar, escucho algunas vocecillas. Si pueden silenciar sus Doctora perfis. Normita, Dígame. Norma, soy Karina. ¿Puedes poner tu presentación para que la puedas ir cambiando? Porque no se cambia tus ¿No se diapositivas. cambia? No, Ah, es que la dejaste nada más abierta en el PowerPoint ajá. y ya ves que como si estuviéramos dando una reunión para que se puedan cambiar las diapos, por mis amigas. A ver, en esta, ¿aquí la ven? No, no. Por favor, silenciar sus micrófonos. O Uriel, silencias, porfis. A ver, Sí. Doctora Anaí Callejas, por favor. ¿aquí la ves? No. No, no la veo. Compártela en el Zoom o la quieres enviar y te la compartimos, querida, como tú quieras, Sí, ¿eh? ya se la mandé a Yareni o Yareni. Yarenzi. Doctora Yare, mándamela, por favor, si eres tan Sí, amable. ya la tengo, doctora. La comparto Ok. en estos momentos. Sí, Ajá. no, para que le vayamos dando girando, de que estamos en Sí, sí, factores, sí. Sí, gracias. no, Se aquí amiga, comparte, gracias. doctora. Gracias, qué amables. A ver si la podemos poner entonces. En esta. Ok. Esa no la habían visto. No, no, no se habían visto, se quedó nada más en la primera, amiga. Ah, ok, ok. Va, pues. Entonces empezamos con esta. Vale, pues. Entonces, lo que comentábamos era que el cáncer de piel de tipo vasocelular es el más frecuente. Como ven en la imagen, yo quería poderla proyectar yo para poderles mostrar, pues, o enseñarles con el cursor más o menos cómo eran las estructuras, pero pues lo vamos a hacer a distancia. El cáncer de piel más frecuente y, como habíamos dicho, es de crecimiento lento, localmente invasivo, destructivo, pero solo destruye como las zonas cercanas y va creciendo muy poquito. Al año más o menos crecen como medio centímetro. Entonces, tenemos mucho tiempo para detectarlo y tiene un potencial metastásico bajo, es decir, de 0.03%. No, casi nunca da metástasis y las personas cuando llegan a fallecer por este tipo de tumores es porque se infectan las úlceras que producen o porque afectan alguna zona importante de la economía y pues terminan casi siempre por fallecer por el proceso séptico. La mayor parte de las veces se presenta en la cara y en la cabeza y generalmente es en el tercio superior de la cara, es decir, alrededor de los ojos, la nariz o la piel cabelluda. Raramente se presenta en genitales y algunas veces se presenta en el tronco o en alguna otra parte, en las extremidades, pero es muy poco frecuente. La mayoría de ellos los vamos a encontrar en la cara. Si me pasa la que sigue. Este tipo de tumores tiene tres formas principales. La forma nodular, que es la más típica y que se caracteriza por tener un borde aperlado. Estas son como los 5 puntos así importantes de los vasos celulares, es que presentan un borde elevado aperlado. Si ustedes pueden ver en la imagen, se ven como unas bolitas o pedacitos brillositos en el bordecito, ¿no? Como que brilla alrededor. Estas pequeñas como bolitas arrosariadas en el borde se llama borde aperlado. También podemos ver algunas
vasos sanguíneos dilatados que se ven como arborescentes o que tienen muchas ramificaciones. Estas telangiectasias son también características de los carcinomas vasocelulares. Y la otra es la ulceración central. Entonces, las características básicas de un carcinoma vasocelular, del más frecuente de ellos, que es el nodular, es el borde aperlado, las telangiectasias y la úlcera central. Esto nos va a ayudar a detectar estos tumores en forma temprana. Claro que la ulceración se va presentando a veces cuando ya el tumor va creciendo, pero es muy común que estos tumores sangren, hagan una costrita, vuelvan a cicatrizar y al rato otra vez vuelven a sangrar. Entonces son úlceras crónicas pequeñitas, pero que el paciente puede detectar. La siguiente forma, si me da la siguiente, es el superficial. El carcinoma vasocelular superficial es más común en los hombres y es más común en otras partes del cuerpo, como en el tronco. Aquí se presenta como una mancha o una neoformación plana, casi siempre es rojita, con ligera descamación y puede tener pigmentos, sobre todo en los mexicanos, que somos más morenitos, los vasos celulares pueden estar pigmentados. Entonces, es muy importante detectar ese borde perlado, las ulceraciones y las telangiectasias para no confundirnos con el más letal de los tumores, que es el melanoma. La otra, si ven en esta imagen, en el bordecito también se ve como un poquito más elevado, como si tuviéramos ese borde perlado o un remanente del borde perlado que tiene el nodular, que es mucho más evidente. Pero en el caso de los superficiales también se puede observar un bordecito en el borde, digamos, de crecimiento del vaso celular. Se puede ver el borde perlado precisamente donde tienen el cursor Yarensi, en esa zona, y también podemos ver las exulceraciones en el de arriba. Las exulceraciones o úlceras pequeñitas, exacto, esas que se ven como más oscuras, que son costritas, y un poquito de las escamas. En el morfeiforme, que es la imagen que tienen abajo, este es más difícil de detectar. Este carcinoma vasocelular aparece como si fuera una cicatriz, es más bien atrófico y se presenta más bien como indurado, como si tuviéramos una cicatriz, pero que nunca supimos por qué se nos hizo. Lo que podemos hacer o que nos puede indicar que es un vaso celular, para empezar, es que pues no tenemos una buena razón para tener una cicatriz, y la otra son las telangiectasias, que son estos vasos que ahí sí podemos observar un poco más, que son estos vasos alargados, medio abigarrados, con ramificaciones, y que nos pudieran orientar hacia que se trata de un tumor maligno y no de una cicatriz atrófica. La que sigue. En cuanto a la histología, bueno, el tumor vasocelular, como les decía, parece que surge de las células basales de la epidermis, y entonces son células muy parecidas con núcleos grandes, que son medio alargadas y que decimos que parecen en empalizadas. Si ustedes ven la imagen del lado B, si ven las células que están hasta abajo, se ven como una empalizada o un bordecito morado alrededor de los cordones tumorales. En la imagen que está marcada como A, se trata de un vaso celular nodular. Pues como vimos, son más elevaditos, se ven más los bordecitos perlados, y estos bordecitos perlados están constituidos por esos nidos tumorales que son más gorditos y que se presentan pues en la zona netamente epidérmica. En el lado B tenemos un caso de un vaso celular superficial, por eso este vaso celular crece más en forma horizontal y son mucho más superficiales, hacen menos bolas, ¿no? Entonces son menos nodulares, pero tenemos múltiples zonas afectadas por el tumor. En la imagen C vemos a un morfeiforme. Ahí los tumores o los cordones tumorales se extienden hacia la dermis
y por eso es que este tumor es mucho más agresivo porque crece más profundo, se acerca más a los vasos sanguíneos y también pues va como causando atrofia, ¿no? En esa zona de la piel y por eso es que vemos nosotros clínicamente una especie de cicatriz atrófica. En la imagen D se muestra cómo tenemos algunas zonas con pigmento, que es muy común en las personas, pues tanto los orientales como los africanos y los latinos, tendemos a hacer este tipo de acumulación en los tumores vasocelulares del pigmento y por eso se tienden a ver a veces más oscuros y vemos muchos nódulos, ahorita lo vamos a ver en la dermatoscopía, que son grises o marrones y nos pudieran llevar a pensar que se trata de un tumor maligno de tipo melanoma. Entonces, en la histología de los vasos celulares, pues vemos que tiene pocas mitosis, casi no invaden los vasos linfáticos o los vasos sanguíneos y generalmente está muy superficial. Esta es la dermatoscopía. La dermatoscopía utilizamos una luz polarizada para poder quitar como el brillo que tiene la capa córnea y ver las estructuras más profundas. Y aquí vemos, por ejemplo, las telangiectasias. En la primera imagen se ven estos vasos arborescentes. En donde está el cuadrito se ven imágenes como glóbulos, ¿no? Cafecitos, donde les digo que se acumula el pigmento. Si ven, el borde se ve más como aperlado, brillosito, como si fuera más nodular. El centro se ve más hundido, que es donde tienden a ulcerarse, y se ven los vasos sanguíneos. Entonces, acuérdense de los puntos clave para el vaso celular, es el borde perlado, las telangiectasias y la úlcera central. También vemos estructuras que se llaman en hoja de arce, que son como en la imagen inferior, exactamente. Esas imágenes parecen o recuerdan a las hojas de Canadá, ¿no? De los arces. Y bueno, obviamente cuando uno es dermatólogo tiende a tener como la imaginación un poco más así medio fumada, ¿no? También tenemos unas estructuras como glóbulos azules o grises que vemos también en la imagen inferior. Pueden ser muy pequeñitos o pueden ser más grandes y se refieren a la acumulación del pigmento en las zonas más nodulares. La ulceración, como podemos ver en la imagen inferior derecha, que están donde está el triangulito, son zonas de ulceración, exacto, que pueden ser muy pequeñitas o muy grandes, y las estructuras radiadas o en rueda de carro que están en la superior derecha, donde está como una T invertida. Estas imágenes más arribita, ándale, ahí, son imágenes que tienen como una zona central más pigmentada y como estructuras radiadas hacia la periferia. Entonces decimos que son estructuras en rueda de carro y que se parecen mucho a las estructuras en hoja de arce, solo que son mucho más finas. Y me pasa la que sigue. También podemos ver telangiectasias cortas o vasos sanguíneos muy pequeñitos. Podemos ver estructuras concéntricas como un huevo estrellado, pero versión en cafecito, como en la imagen inferior izquierda, donde están estas como símbolos de pi, que parecen huevos estrellados pero cafecitos, o glóbulos o puntos azules grises, como en la superior derecha, que son muy pequeñitos, o bueno, aquí también tenemos zonas de ulceración. Miren, si ven en la imagen inferior derecha, las estructuras radiadas, donde están los puntitos con zonas radiadas también más pigmentadas a la periferia. Estas estructuras las podemos ver con un dermatoscopio, pero a veces a simple vista o ustedes no tienen la posibilidad de observarlas, entonces lo más importante es que a simple vista podemos ver estas zonas nodulares como estructuras arrozariadas que pueden o no estar pigmentadas. Lo que sí podemos ver a simple vista son las telangiectasias y las úlceras. La que sigue, por favor.
El tratamiento en general, como estos tumores rara vez matan a alguien, pues es extirpar completamente el tumor, pero tener también una apariencia cosmética aceptable. Y pues el tratamiento de elección, pues es la cirugía definitivamente, pero también, y como estos tumores afectan muy frecuentemente los párpados o la zona nasal o la boca, ¿no? Entonces, están muy cerca de estructuras que no podemos dañar con una extirpación con márgenes amplios. También se pueden utilizar otras técnicas como el curetaje, la electrodesecación, la criocirugía, la radioterapia, la infiltración con interferón o tratamiento con 5-fluoruracilo. También se hace terapia fotodinámica, se usan retinoides, quimioterapia. Hay varias opciones de tratamiento y depende mucho de qué tipo de tumor tenga, en dónde se encuentre y cuáles son las posibilidades de extirpar. La principal forma de tratamiento es la extirpación quirúrgica completa con un margen aceptable que llega a ser de 3 a 5 milímetros. Y esto pues generalmente nos da una curación de la tumoración en más del 90% de los pacientes. Entonces eso es como lo preferible. Pero en algunos casos, pues si no es posible, se tendría que hacer o se tendría que adyuvar con radioterapia, etcétera. El pronóstico, pues la mayor parte son curables y el pronóstico depende más de qué tan rápido lo tratemos y qué tan afectadas estén las estructuras subyacentes. La que sigue, por favor. En el caso del carcinoma espinocelular o el carcinoma escamoso, este tumor se deriva más de los queratinocitos de la epidermis, no los basales, sino los más superficiales. Estos queratinocitos ya están diferenciados para hacer, o su trabajo en la vida es hacer queratina y escamas, ¿no? Entonces, su trabajo es hacer esta piel o crear estas capas de piel muerta que van a proteger, ¿no? A las capas más profundas, y esto va a diferenciar a estos queratinocitos o a estos carcinomas en que son carcinomas muy escamosos o que nos podemos diferenciarlos porque son más escamosos que los vasos celulares. Los vasos celulares pueden tener escamas, pero en general son mucho más lisitos, brillantes, etcétera. Y estos, los espinos celulares, son más bien escamosos. Los factores de riesgo para el espino celular, igual que para todos los tumores de la piel, pues la exposición crónica a radiación ultravioleta, las camas de bronceado, es más común en los hombres, es más común después de los 50 años, también las infecciones por VPH o zonas de inflamación crónica como cicatrices que no curan, etcétera, pueden llegar a desarrollar este tipo de tumores. Las queratosis actínicas o las leucoplasias, que son lesiones precursoras o premalignas, también pueden llegar a desarrollar un carcinoma espinocelular. La inmunosupresión, el tabaquismo y la exposición a arsénico son los principales factores de riesgo. Este tumor, a diferencia de los vasos celulares, se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, incluyendo las mucosas y los genitales. Y bueno, el carcinoma espinocelular puede afectar el tracto respiratorio, puede afectar el tracto digestivo. O sea, el espinocelular no es, o el tracto genital, es un tumor que afecta no nada más a la piel, sino puede presentarse en cualquier otra zona de la economía. Son tumores que tienen potencial metastásico importante y son los segundos en frecuencia en la piel. La que sigue. Ahí pueden ver dos ejemplos de tumores espinocelulares, y como ven en la parte de arriba o en la imagen de arriba, son tumores que presentan esa escama amarilla, dura, que tienen una base infiltrada, más como rojita, y también es más endurecida. A veces producen tanta queratina y tan dura que les llamamos cuernos cutáneos y se parecen literal como a un cuernito, ¿no? El de abajo es un tumor también con una base indurada, que tienen zonas generalmente, o los más comunes, se ulceran
porque crecen muy rápido, ¿no? Pero lo más característico son esas zonas blanquecinas que nos recuerdan a las escamas, ¿no? El que sigue, por favor. Esta imagen me parece muy importante porque es lo que más vemos cuando atendemos pacientes de edad avanzada. Estas lesiones rojitas que vemos, que a lo mejor no son tan apantallantes, ¿no? Son lesiones precursoras, se llaman queratosis actínicas. Son más bien como rojitas, son raspositas porque tienen escama, pero no, son lesiones que tenemos que quitar porque en el transcurso de algunos años nos van a desarrollar un tumor espinocelular. Se presentan en zonas de mucha exposición, generalmente en la cara, en la piel cabelluda. Las personas que ya no tienen mucho pelo es muy común en la zona de la piel cabelluda, en las orejas, etcétera. Cuando tenemos que discernir si es un carcinoma espinocelular o un vasocelular, generalmente pensamos o decimos que el espinocelular afecta más el tercio inferior de la cara y el vasocelular el tercio superior de la cara, pero en realidad pueden afectar cualquier parte porque están determinados por la exposición solar intensa. La que sigue. Bueno, en la morfología, igual que en el vasocelular, tenemos varios tipos de espino celular. El superficial, que también es muy común, se llama también enfermedad de Bowen, o cuando se presenta en los genitales, sobre todo en el pene, se conoce como eritroplasia de Queyrat. Este es un carcinoma espinocelular que se considera in situ, o sea, es un tumor que solo afecta la epidermis y se caracteriza por ser más bien una placa eritematosa bien delimitada. Generalmente son rojas, son muy bien delimitadas, pueden tener escamas y costras, crecen muy lentamente y se expanden en forma superficial. En las zonas de mucosas, sí es importante mencionar que pues las mucosas no generan escama, entonces en las mucosas estos tumores tienden a ser, como en la zona, por ejemplo, del glande o en la zona de la boca, tienden a ser bastante más planos, sin escamas o con úlceras, pero no presentar esa especie de zona blanquecina. El nodular queratósico es un tumor igual más voluminoso, tiende a tener esta zona de hiperqueratosis o de escama muy gruesa como la segunda imagen y una base infiltrada que es muy dura, ¿no? Estos pueden semejar verrugas y entonces nos pueden confundir, pero en general pues son mucho más infiltrados, ¿no? O sea, la verruguita en general solo tiene la zona queratósica, pero el carcinoma tiene esta zona eritematosa infiltrada en la base. El carcinoma espinocelular ulcerado, como sería la imagen inferior derecha, generalmente se caracteriza por tener una úlcera que se presenta rápidamente y que su base o su periferia crece rápido y es dura. Es de características muy infiltradas y es muy destructiva. Estos ulcerados, o sea, cuando un tumor se ulcera, en cualquier caso, tiende a ser más agresivo, ¿no? Entonces, en estos casos, los tumores ulcerados dan metástasis más frecuentemente. Y el vegetante, como el que tenemos ahí al lado de la boca, tiende a tener una superficie irregular, también un aspecto como más verrugoso, ¿no? Y pueden alcanzar tamaños enormes. Generalmente se presentan muy cerca de los genitales o de las mucosas. Estos tumores cerca de la boca también están muy asociados al tabaquismo, porque pues sabemos que el hábito tabáquico es un factor de riesgo importante para todos los carcinomas espinocelulares. La que sigue. En la histología vemos al contrario que aquí ya las células no son como en empalizadas, son más bien grandes con un citoplasma más que moradito, son más tendiendo a ser eosinófilos o más rojitos, ¿no? Tienen un citoplasma más abundante, tienen más mitosis. Los núcleos son muy distintos, unos más grandes y unos más chiquitos, lo que caracteriza los tumores malignos. Pero si vemos en la imagen inferior izquierda,
en la parte superior se ven unas zonas que se llaman perlas córneas, que exactamente ahí donde están señalando son zonas donde se acumula la queratina y que nos permite saber que este tumor está diferenciado hacia los queratinocitos y pues que se trata de un carcinoma espinocelular. Entonces, como les comentaba, lo que caracteriza a este tumor es la formación de escamas. También puede tener un infiltrado inflamatorio y bueno, eso lo ven los patólogos y nos comentan. Pero lo más importante para nosotros es que tienen esta diferenciación hacia la formación de escamas. Por supuesto que entre más indiferenciado es el tumor, más maligno y menos formación de escamas va a presentar. Entonces nos va a ser más difícil hacer el diagnóstico solamente así a simple vista. La que sigue. En la dermatoscopía, es decir, ya con la luz polarizada, podemos ver esas zonas como cafecitas, oscuras, que son glóbulos alineados como en filita, ¿no? De color marrón. Vasos también podemos tener, pero estos vasos sanguíneos son más pequeñitos y esas áreas blanquecinas que son escamas, ¿no? Las escamas que son tan características del espino celular. La que sigue, aquí vemos los glóbulos, los vasos glomerulares, que son estos vasos pequeñitos como en forma de globulito, ¿no? La que sigue, que luego conforme va avanzando el tumor se van haciendo más alargados y terminan siendo vasos en horquilla, la que sigue, que son como en forma de pasador, que esa está muy medio feíta, pero esos vasitos como que van y regresan, son vasos en horquilla, que son muy típicos de los carcinomas espinocelulares más avanzados. La que sigue. El tratamiento, pues, es la extirpación quirúrgica. Aquí es muy importante, los márgenes tienen que ser amplios, pero también hay una cirugía que se llama la cirugía de Mohs, en la que podemos ir quitando el tumor con márgenes más pequeños, lo vamos en forma transoperatoria, se va analizando los bordes, el lecho, y si queda tumor se va quitando solamente en la zona específica. Esto es porque los tumores crecen generalmente muy cerca de los ojos, la boca o la nariz y pues si quitamos una zona amplia podemos causar una deformidad importante o pérdida de la funcionalidad, la que sigue. Entonces, quitamos el tumor, lo analizamos, la que sigue. Y si todavía quedó como en la imagen 1, pues quitamos en ese pedacito, pero ya no ampliamos los márgenes, lo analizamos y si ya no quedó nada, pues ya damos por terminada la cirugía. Por ejemplo, es un caso en una oreja porque es muy común que que estos tumores se presenten en zonas muy expuestas a la radiación y las orejas son uno de ellos, ¿no? En el que pues se quita la mayor parte del tumor o todo el tumor y vamos quitando por pedacitos y luego tenemos que hacer la reconstrucción. El pronóstico, bueno, pues estos tumores dan más metástasis cuando miden más de 2 centímetros o tienen más de 4 milímetros de profundidad. Obviamente, si tienen mayor atipia celular o hay invasión alrededor de los nervios, pues también tienen mayor potencial metastásico. Los que son secundarios a lesiones crónicas o estas cicatrices que no mejoran o cuando están en los párpados, labios o piel cabelluda, también tienen peor pronóstico. La que sigue. Y finalmente, pues el melanoma que representa la menor cantidad de los tumores malignos de la piel, es el menos del 2% de los cánceres de la piel, pero la mayor mortalidad asociada a tumores de la piel está dada por el melanoma. La mayor parte de los melanomas, si no se detectan a tiempo o que no sean en estadios tempranos, pues la sobrevida no pasa de los 6 meses, aunque actualmente tenemos pues ya tratamientos más efectivos, pero pues finalmente sigue siendo uno de los tumores más letales. Se desarrolla a partir de los melanocitos epidérmicos, dérmicos y de las mucosas y también afecta al sistema nervioso central. Es un tumor que pues se desarrolla de cualquier melanocito, incluyendo los encontrados en las leptomeninges.
Los factores de riesgo, igual está la exposición solar, sobre todo los antecedentes personales o familiares de melanoma nos hacen más susceptibles cuando tenemos piel clara, los que somos pecosos o que tienen nevos atípicos. Los nevos atípicos son lunares que no son tan normales. Nosotros estamos acostumbrados a ver los lunares pues oscuros, redonditos, ¿no? Pero hay algunos lunares que son más bien como cafecitos, rojitos. Mucho de las personas que tienen ascendencia europea, estos son nevos atípicos y tienen más potencial malignizante. Los nevos melanocíticos numerosos, como les comentaba, cuando tenemos más de 50 o 100 nevos melanocíticos en el cuerpo, o sea, los que ya son, nos hicieron chocochip, somos los que tenemos más potencial de desarrollar un melanoma. Los que nacieron con un nevo melanocítico congénito gigante de más de 20 centímetros, también la inmunosupresión o la mutación de algunos oncogenes de la línea germinal, incluyendo el BRCA2, que está asociado al cáncer de mama. Entonces, hay como varias situaciones que pueden hacerlos más susceptibles a el melanoma. La topografía, bueno, se puede presentar, como les digo, en cualquier parte de la piel, las mucosas, pero también tenemos melanocitos en la conjuntiva, en la capa coroidea del ojo, en las leptomeninges y por debajo de las uñas, y entonces este tumor pues es muy común. Incluso me tocó ver un caso de un melanoma que se originó en la vesícula biliar y obviamente pues no se dieron cuenta hasta que ya estaba muy avanzado. La que sigue. El melanoma también tiene varias formas de presentación. El de extensión superficial, que se presenta en el 70% de los casos, que afortunadamente es de los más comunes, se presenta más en las piernas en las mujeres y en el torso en los varones. Se presenta como placas con áreas irregulares o de diferentes colores, elevadas, induradas. Y los colores, bueno, esto es algo que caracteriza a los melanomas que tienen más de 2 colores, ¿no? Entonces, como vemos en las imágenes, tenemos tumores que tienen color negro, cafecito, rojo, algunas zonas más blanquecinas, ¿no? Esto es muy típico de los melanomas, que tienen varios colores. Invaden generalmente la dermis y la epidermis y se asocian con mutaciones en el gen BRAF. Estos tumores, en el caso de los melanomas, vamos a ver que hay una regla del ABCDE y lo vamos a ver en la mayor parte de estos tumores y nos van a ir dando las indicaciones de que ese lunar o esa mancha no es del todo buena o ya es sospechosa, ¿no? La A se refiere a la simetría, entonces si tenemos un lunar o una mancha o alguna lesión pigmentada que de un lado y del otro son diferentes, pues esto, como en el caso de estas dos imágenes, nos da un dato de malignidad. La B se refiere a los bordes, y los bordes son irregulares, la típico circulito de los lunares de unión, entonces también puede ser otro dato de malignidad. La C se refiere al color y por eso les mencionaba en estos dos casos que tienen diferentes colores, más de 2 colores es otro dato de malignidad. Que mida más de 6 milímetros se refiere al diámetro, entonces si mide más de lo que mide una goma de lápiz, también es otro dato de malignidad. Y la E se refiere a la evolución cuando un lunar cambia de forma, tamaño, color de un mes para otro, también es otro dato de malignidad. Entonces, en estas dos imágenes, pues vemos que son asimétricos, que tienen los bordes mal definidos, que tienen más de 2 colores y que su diámetro es mayor de 6 milímetros. Entonces, tienen todo para decir que son tumores malignos de tipo melanoma. La que sigue. Este es el melanoma nodular. El melanoma nodular, más que una mancha, se ve como una bolita, ¿no? Es más, tiene un crecimiento vertical más acelerado y solo corresponde al 15% de los melanomas. Se presenta más en la quinta o sexta década de la vida, mientras que el superficial se presenta más en personas más jóvenes.
se presenta en las extremidades inferiores y en el tronco. También son lesiones, como les mencionaba, de varios colores, azules, negros, rojos, pero también tenemos la variante amelánica, es decir, una variante que no tiene color o que es del color de la piel y hace más difícil su diagnóstico. Como les decía, el crecimiento vertical es más rápido, se puede ulcerar más fácilmente, invade los vasos sanguíneos y los linfáticos mucho más rápido y por eso da metástasis a distancia más frecuentemente. Entonces, igual como en todos los melanomas, vemos que son asimétricos, tienen bordes irregulares, no están bien definidos, tienen más de 2 colores, miden más de 6 milímetros, entonces es un melanoma, ¿no? La que sigue. En cuanto al léntigo maligno, es otro tipo, otra variante de melanoma. Este corresponde solo al 5% de los melanomas. Se presentan en personas ya de edad avanzada y generalmente sobre un léntigo previo. Estos, afortunadamente, son melanomas que crecen y tienen una fase de crecimiento radial prolongado. Se ha dicho incluso que hay pacientes que han tenido estos melanomas por 5 años y no han dado metástasis. Entonces, sabemos de estos melanomas de tipo léntigo maligno que tienen un crecimiento sobre el epidermis muy prolongado que evita que invadan y que den metástasis fácilmente. Entonces, estos son los melanomas menos feos, digamos, y se presentan en personas de edad avanzada, en la cara, el cuello, los antebrazos, generalmente sobre un léntigo previo. Igual que los demás melanomas, pues son manchas que tienen distintos tonos, que también son asimétricas y que crecen en forma más rápida. La que sigue. Finalmente, el lacral lentiginoso, esta forma de melanoma que corresponde al 10% de los melanomas y es de las más frecuentes en México. En México tenemos más la nodular y la lacral lentiginosa. Esta se presenta más en personas de raza negra, orientales y latinos y se presenta en las zonas sacrales, en las palmas, en las plantas, en las uñas y en las mucosas. Generalmente empiezan como una manchita de color más oscuro, de bordes irregulares, pero en forma rápida se pueden hacer nodulares porque estos sí son también bastante agresivos. En el caso de las uñas, igual que en toda la piel podemos tener lunares, pero en las uñas los lunares se caracterizan por ser como zonas radiadas o rayitas, pues, que crecen conforme crece la uña. Igual que todos los lunares, tenemos que ver que no crezcan, que no cambien de tamaño, de forma o de color. En los melanomas de las uñas, generalmente vemos estas rayitas, unas son muy delgaditas, otras son más gruesas y empiezan a cambiar de tamaño. Si vemos la imagen de la uña, podemos ver también que ahí, por ejemplo, está una banda muy oscura y muy gruesa, mientras que a los lados tenemos zonas de melanoniquia, zonas de melanoniquias, o sea, estas rayitas más delgaditas que crecen en la uña. Ándale, pues, esas son zonas de melanoniquia que pueden ser comunes en las razas latinas, por ejemplo. Muchas personas tenemos esas melanoniquias, pero cuando estas melanoniquias se hacen más gruesas o cambian de color y se hacen más oscuras, este es un dato de malignidad. Y el signo de Hutchinson, que se refiere a esta como desbordamiento del pigmento que no solo afecta la uña, sino la piel alrededor. Puede ser en la cutícula, a lo largo del dedo o en el borde distal de la uña. Cuando vemos que el pigmento no está solo en la uña, es un dato de malignidad. Evidentemente aquí pues es un melanoma de donde lo vea, o sea, cualquiera, es como decía uno de mis maestros, es un diagnóstico de mini taxi, o sea, hasta el taxista le dice, usted tiene un melanoma, tenemos que irnos al hospital. Pero lo más importante es detectar este signo de Hutchinson cuando es muy pequeñito, ¿no? Eso es lo más importante. La que sigue. Entonces, como les comentaba, la regla del ABCDE funciona para los melanomas. Sí, Alma. Alma.
¿Tiene una duda? ¿Levantó la mano Alma Alejandra? Bueno, continuamos entonces. La regla del melanoma de ABCDE se utiliza, pero para lesiones pigmentadas. O sea, no aplica para el vaso celular, no aplica para el espinocelular, aplica para las lesiones pigmentadas y corresponde a lo que les mencionaba, ¿no? La asimetría, cuando de un lado o del otro, de arriba o de abajo, no tiene lo mismo el lunar, entonces es un dato de malignidad. No significa que algo asimétrico sea malo, pero es un dato que nos puede hacer sospechar de esa lesión. Si los bordes son irregulares o están mal definidos, también es otro dato de malignidad. Si tiene más de 2 colores, otro dato. Si es más de 6 milímetros de diámetro, otro dato. Y si la evolución se refiere a que el lunar cambia de forma, de tamaño, de color, de síntomas, duela, etcétera, eso es otro dato. Entonces, si tenemos 2 o más datos de malignidad, es un lunar sospechoso o es una lesión sospechosa y hay que analizarla. La que sigue. Bueno, entonces, como les decía, estos tumores se originan en los melanocitos de la unión dermoepidérmica. O sea, los melanocitos casi siempre están siempre están en donde se une la epidermis con la dermis. Y vemos ahí que forman nidos, ahí donde está como el circulito amarillo y las flechas, esos son nidos de melanocitos malignos. Estos melanocitos tienen que estar en la base, pero algunos melanocitos se van hacia la superficie de la epidermis y van invadiendo más la epidermis, y también podemos ver cómo, como tienen mucho pigmento, van dejando el pigmento en la zona de más superficial, ¿no? Entonces, si vemos en la imagen, por arriba de la zona más superficial de la piel, se ven como exactamente, zonas de pigmento que están ya libres, ¿no? En la zona superficial de la piel. Eso no es normal. El pigmento se queda generalmente en la epidermis. Entonces, estos ya son nidos de melanocitos atípicos. Hay pigmento en la superficie, hay melanocitos en todo el espesor de la epidermis, y esto claramente es un melanoma. Los núcleos de los melanocitos pues son anaplásicos, son diferentes. Hay núcleos que quedan todavía en el estrato lúcido o en el estrato córneo, eso tampoco es normal, pero habla del gran crecimiento de estas células que se llegan hasta desbordar. Y como les decía, pues hacen esta forma de nidos. También hay unas células, hay unos macrófagos que se llaman melanófagos, porque son macrófagos que se comen como el pigmento y se quedan pigmentados abajo. Entonces, el infiltrado de estos tumores generalmente está lleno de melanófagos. Una de las formas de ver qué tan, pues los niveles, ¿no? de invasión que tiene el tumor son los niveles de Clark. Se clasifica de 2 formas, con Clark y con Breslow, y habla de qué tanto o qué tan profundo está llegando el tumor. Los niveles de Clark, la que sigue, se dividen en 5. El primer nivel está confinado a la epidermis, solamente afecta a la epidermis, y se considera un melanoma in situ. El nivel 2 es cuando ya se extiende a la dermis papilar, es decir, donde están las papilas, pero se queda ahí nada más. El nivel 3, cuando ya pasa a la dermis reticular o se acerca a la dermis reticular, que es la parte más rosita de la imagen. El nivel 4 es cuando ya invade la zona reticular, y el nivel 5 cuando ya llega hasta el tejido celular subcutáneo. Es importante porque en la dermis papilar ya tenemos los vasos sanguíneos, y entonces cuando llega a esa zona el melanoma pues ya puede dar metástasis, ¿no? La que sigue. Por otra parte, la clasificación de Breslow es una clasificación más cuantitativa y nos habla de la profundidad en milímetros, ¿no? Pero pues acuérdense que la piel pues varía, ¿no? En su grosor, no es lo mismo la piel del párpado, que a lo mejor 1 milímetro es casi todo el espesor, a la piel de la espalda, que 1 milímetro puede estar confinado en la epidermis. Entonces, es importante tener la clasificación de Breslow en milímetros y la clasificación de Clark, porque los dos nos pueden dar
una idea de cuál va a ser el pronóstico del paciente y cuál es la posibilidad de que tenga metástasis a futuro, ¿no? El pronóstico pues depende más del compromiso linfático y del espesor del tumor, y las metástasis generalmente pues son principalmente a piel, porque el tumor viaja generalmente por los linfáticos y los vasos sanguíneos, pero primero invade los linfáticos y entonces nos va dando metástasis como alrededor del tumor, que se llaman y que se pueden ver como nódulos grises alrededor, que se llaman metástasis en tránsito. Y cuando invade la sangre, bueno, entonces se va generalmente al pulmón, al hígado, al cerebro, ¿no? Es un tumor muy invasivo y que tiene por eso precisamente una alta letalidad. La que sigue. Bueno, entonces a lo que yo quería, y solo tenemos como 10 minutos y a lo mejor menos, porque la idea es que ustedes tengan me digan sus dudas y lo podamos solucionar. La que sigue. Yo quisiera que ustedes participaran y me dijeran qué opinan de las siguientes lesiones. ¿Me pasa la que sigue? Ajá. Esta lesión. Vemos que tiene un borde perlado, una úlcera central o una zona más profunda en el centro que consideramos que es. Si quieren lo pueden poner en el chat o levantan la mano. Muy bien, un carcinoma vasocelular. Muy bien, Sandra Vianey, un vasocelular perfecto. La que sigue. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces aquí vemos la anterior. Vemos una lesión en el labio, ¿no? Que tiene unas zonas ulceradas, algunas escamitas. ¿Qué les parece? Ok, acuérdense que en este caso los carcinomas espinocelulares afectan generalmente el tercio inferior de la cara, están muy relacionados con el tabaquismo, y en una persona que fuma, las lesiones de los labios muy probablemente se refieren a este tipo de tumores, ¿sale? Entonces, este es un carcinoma espinocelular. ¿La que sigue? Aquí tenemos dos lesiones, la de la izquierda, que es más nodular. ¿Alguien que pueda decirme qué ve en esa zona? ¿No? Ok, aquí vemos una lesión nodular que tiene algo de pigmento, pero vemos estas zonas como nodulares brillantes, arrosariadas. Tenemos como varias zonas, como 4 hojas, digamos, grandes, arrosariadas con pigmento, y en el centro vemos una zona como de úlcera, como de sangrado. Ándele, ahí. Perfecto. Entonces, este es un carcinoma vasocelular también, solo que está muy pigmentado. La que sigue. Esta es una lesión pigmentada en la uña. ¿Qué les parece? ¿Benigna o maligna? Ver, alguno de nuestros colegiados que quiera participar en el diagnóstico. Ok, Sandra Ivonne dice, ay, perdón, ya los perdí. Benigna. Benigna, perfecto. Esta es una lesión benigna, es una melanoniquia. Benigna, como vemos, son lesiones alargadas, pero todas son más o menos del mismo color. Claro que si uno ve el lado A y dice, es que esa raya del centro no la tenía, no era así de ese color y me está saliendo, sería sospechoso, ¿sale? Entonces yo empezaría a vigilar esa lesión porque está cambiando, ¿vale? La que sigue. Esta es una melanoniquia benigna. La que sigue. ¿Qué les parece esta? Es una lesión nodular, tiene escamas, tiene costras, está en una zona fotoexpuesta. Espinocelular, dice el doctor Díaz Hernández. Muy bien, es un carcinoma espinocelular. La que sigue. Esta es una lesión con un borde perlado.
tiene una úlcera evidente y esos vasos sanguíneos arborescentes. ¿Qué les parece? Un vaso celular. Muy bien, vasocelular, Litzia, muy bien. Es que luego me ponen todos vasocelular. Angélica, vasocelular, muy bien. La que sigue. La que sigue. ¿Qué les parece esta lesión? Como de color marrón, verrugosa. Melanoma, dice López. Melanoma litzia. Ok, esta es una queratosis seborreica. Es una lesión benigna, es muy común en las personas mayores, pero como normalmente se hacen muy gordas, muy gruesas y son muy evidentes y visiblemente muy poco cosméticas, la gente se preocupa mucho por ellas, pero son totalmente benignas. Tiene dos, tiene una más cafecito claro del lado derecho y esta grande que está en el centro. Estas se llaman queratosis seborreicas, son totalmente benignas y no son precursoras de ninguna lesión mala. El problema son las queratosis actínicas, que son las rojitas que casi no se notan. La que sigue, pero que esas sí son precursoras de tumores malignos. Y es muy común que la gente se preocupe más por las queratosis seborreicas que del lado izquierdo que de las queratosis actínicas, que sí son malignas, premalignas, que están en el lado derecho. Acuérdense que estas lesiones, queratosis actínicas, las rojitas, son precursoras de carcinoma espinocelular y casi siempre son rojitas y rasposas. Entonces, cuando las vemos en las personas mayores, hay que darles tratamiento, porque si no, en unos años vamos a tener espinocelulares. La que sigue. Ajá, ¿esta qué les parece? Ya es así como la del lado, la primera, la del lado izquierdo. Esa, ¿qué les parece? ¿Quién da más? Vasocelular, perfecto. Vasocelular. Es un vasocelular, es una lesión con borde perlado, ahí se ve el borde perlado más lindo del mundo, con algo de pigmento y una úlcera central. La que sigue. ¿Y esta qué les parece? Vasocelular. Ay, Dios mío, espinocelular. Ajá, este es un espinocelular. Tiene un borde, pero no es un borde perlado. Si ven la diferencia entre el borde perlado del vasocelular, que es muy brillantito, muy bien hecho, y la otra es un borde elevado, infiltrado, pero aquí la úlcera tiene algo característico del espinocelular, que son las escamas. Acuérdense que los espinocelulares producen escamas. Entonces, si vemos escamas, lo más probable es que sea un espinocelular. Muy bien, la que sigue. Esta es una imagen de dermatoscopía de así vemos donde están las flechas, son lesiones en aspecto de hoja de maple. Es ay Dios mío, vasocelular, ¿sale? Este es un vasocelular. Acuérdense que los vasos celulares pueden ser pigmentados, entonces cuando vemos una lesión pigmentada, es muy difícil que sepamos si es un melanoma o un vaso celular pigmentado, ¿no? Entonces, por eso es que, o sea, lo que yo quiero es que veamos que sí tenemos ciertas características que nos pueden hacer sospechar de un tumor, pero lo más importante es que si tenemos la sospecha y además hay algo que no nos cuadra, tenemos que analizarlo más, ya sea que lo mandemos a hacer dermatoscopía con un dermatólogo, que le tomemos una biopsia, etcétera, ¿no? La que sigue. Y ¿quién da más? Este es un espinocelular, ¿sale? Este es un espinocelular, muy bien, Alba Sofía. Es un espinocelular de la boca. La que sigue. Y creo que ya va a ser la última, Sí, porque ya se acabó nuestro tiempo. Doctora Norma, nada más queremos que nos apoye a hacer una pequeña dinámica con todos los colegiados en esta excelente y extraordinaria sesión que nos acaba de dar de cáncer de piel. En la siguiente imagen, que nos queda todavía una, vamos a
a ver qué colegiado le da el diagnóstico para que sea pues, candidato a un pequeño reconocimiento por parte de la asociación. Entonces, para que usted nos ayude a determinar qué asociado le da el diagnóstico correcto, para que con base a la imagen que vamos a presentar, elijamos quién va a ser acreedor a este reconocimiento como un pequeño detalle hacia estar presente en esta primera sesión de 2025. ¿Participa con nosotros, doctora Norma? Claro que sí, me parece perfecto. Excelente. Entonces vamos a pasar la imagen, colegiados. Entonces, por favor, muy atentos para que la doctora Norma nos diga quién es el que dé el diagnóstico correcto de la imagen que ella nos pone para poder participar en esta dinámica. ¿Sale? Entonces, vamos a presentar la imagen, doctora. A A ver. ver qué les parece. Esta está difícil, ¿eh? Justo iba a decir que manchada. Literal. Ok, aquí tenemos. Ay, Dios, es que ya llegaron muchos. A ver, espérenme. A ver, que participen. Vamos a ver. A ver, doctora Norma. Ok, dicen aquí espino celular. No, a ver. Ok, tengo melanoma, no. Ya, espérense, ya no pongan, pues ya pasaron los primeros. Aquí está. Alba Guadalupe dijo vasocelular. Luego Gabriela dijo melanoma. Espérenme. Ay, ya no pongan nada porque si no, no los puedo leer. Entonces, ¿dónde pusieron? Decía lo del premio. Este es un vaso celular. Es un vaso celular superficial. Está muy difícil, la verdad, este sí está muy difícil. Es un vaso celular y se puede diagnosticar porque tienen las zonas, tienen algunas zonas del borde perlado. Entonces, si lo puede, no sé si lo, si lo pueden señalar, hay unas zonas más abajito, ándale, esas arribita, bueno, esa zona, esa es uno de los nódulos, más a la derecha hay otros nódulos que son del borde perlado. Tiene unas zonas de ulceración, que son las más rojitas, pero es un carcinoma vasocelular superficial. Tiene algunas zonas de pigmento y algunas costras. Sí está muy difícil, pero es un vasocelular. Entonces, quien ganó fue, ahora les digo, madre mía. Primera es Alba Guadalupe Alba Guadalupe. Chavarra Reyes. Ajá, ella fue la que ganó. Entonces, doctora Alba Guadalupe, en breve nos ponemos en contacto con usted para hacer llegar un pequeño presente sobre esta presentación en relación a la detección y un diagnóstico más cercano. Gracias, doctora Norma. Continuamos. Súper bien, súper bien. Bueno, chicos, pues si tienen alguna duda, porque la verdad tengo más imágenes, pero creo que ya es tiempo de la siguiente ponencia y pues tampoco quiero ponerme así como muy acaparadora, pero recuerden, lo más importante, así como los que son de mi edad, se acuerdan de los 5 puntos de otro rollo, ¿no? Si es un vaso celular... Si es un vaso celular, borde perlado, úlcera central y telangiectasias. Eso es lo más importante. Si es un espino celular, una base indurada y escamas. Y muy comúnmente en la boca, por ejemplo, ¿sale? Si es un melanoma, la asimetría, el borde irregular, varios colores, diámetro mayor de 6 milímetros y la evolución, ¿sale? Aquí, por ejemplo, del lado izquierdo tienen un hematoma subungual, solo es sangre, ¿sale? Y del lado derecho es un melanoma lentigo maligno, ¿no? Entonces, a veces
no solamente no tiene que ser tan aparatoso para que sea un tumor muy malo, ¿no? Entonces hay que recordar siempre que veamos algo, este es un carcinoma espinocelular en la nariz, siempre que veamos algo tenemos que verlo con mucha curiosidad y sobre todo sospecha, ¿sale? Y el de al lado es por ejemplo, que están poniendo es una enfermedad de Bowen. Tiene mucha escama, es superficial, y entonces es una enfermedad de Bowen, es un espino celular superficial. Este es un espino celular, pero ulcerado en la boca. Ya pásale si quieres para que la... Y ya, eso es todo. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero que algo pueda haber contribuido para que en el futuro, pues ustedes y sus pacientes lleguen a diagnosticar tumores antes de que sea demasiado tarde. Y estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Si quieren dejarles mi contacto, me pueden mandar cualquier duda de WhatsApp, vía WhatsApp por si tienen algún paciente y están en la duda de qué se trata, puedo con todo gusto ayudarles. Siempre fotito habla más que 1000 palabras, entonces les deseo mucho éxito en su práctica y pues que tengan muy buena mañana y resto del día. Gracias por la invitación a todos.